segunda sesión que hacemos y hablando, bueno, pues en este caso sobre un tópico de actualidad Un hace tema muy popular. popular. Creo que fue antes del verano, hicimos nuestro Voice of the Robots y nuestra apuesta de gala y hablamos también un poco de Sí. nuestro acuerdo y traemos pues novedades de alguna manera y un tema pues que esperemos que sea de interés para los próximos 30 minutos. Esperamos ceñirnos. Sabemos que las cosas son ocupadas, así que vamos a entrar en materia, si os parece. Y bueno, estaremos en esta sesión Ruth Hostos, es el responsable comercial para Iberia y en este caso, pues, y yo, Diego Alonso, que lidero la práctica en RPA Technologies. Que si quieres, Ruth, pues háblanos un poco de Druid para los asistentes que nos pongan. Yo creo que cada vez más la marca, el logo y pues nos lo estamos encontrando y yo creo que el público y el sector pues gocéis ya de una buena reputación y mucha fama, pero si nos puedes dar unos minutos sobre de dónde viene Druid y quizás oye, antes de nada, pues este slide queríamos decir cómo nos encontramos en estos caminos, ¿no? Sí, yo Y ya pienso que antes de que yo tome el sí, micrófono, si quieres contarle un poquito para los que no sí. saben cómo se formó esta sociedad de Druid y RPA. ¿Cómo formamos este team, no? Sí. Pues este team nos llevó casi hace año y medio, pues desde RPA Technologies, aunque mencionaremos, pues llevamos algunos años en esto de la automatización y la digitalización y nos encontramos con una tesitura que cada vez más los procesos pues teníamos que dar una milla extra, una milla en la que teníamos que mejorar la experiencia de usuario, usuarios internos, externos, teníamos que, como decíamos, comunicar la automatización con agentes externos. Y esa necesidad o dar voz a los robots y a los automatismos o a incluir a humanos en conversaciones, pues nos llevó a una necesidad de incorporar en nuestro portfolio soluciones de asistentes conversacionales de inteligencia artificial que pudiesen entender, comprender las conversaciones y que pudiesen además comunicarse en aquel momento. Dicho sea de paso que nuestro punto de unión y de conexión pues era uno de los socios, en vuestro caso, uno de vuestros socios tecnológicos y en nuestro caso, pues uno de nuestras tecnologías de automatización de referencia, Así es. UiPath. Llegamos a ese punto y desde este tiempo, pues lo que estamos es extendiendo nuestra capa de automatización. Lo que estamos es llegando a tanto usuarios internos, usuarios externos y dotando de capacidades conversacionales vitaminadas por todo el auge de las plataformas y en este caso tanto el propio NLP de Druid como alimentado por plataformas y LLMs de mercado. Y así Así. llegamos a nuestro acuerdo y no sé, en vuestro caso, Druid, pues que encontrasteis en RPA Technologies. Pues justamente eso, la necesidad de tener un socio aliado que tuviera esa experiencia como la tiene RPA por tantos años, donde pudiéramos entrar al mercado ibérico, al mercado de Latinoamérica quizás, ya teniendo ese socio de negocio con esa experiencia y siendo reconocido, y justamente fue lo que encontramos en RPA. Bueno, cuéntanos un poco. Ahora sí, Ruth, que antes me he adelantado. Danos ahí unos titulares para la prensa Claro que sobre Druid. sí, de manera breve y sin aburrir un poco. Para los que no conocen Druid, Druid es una plataforma de inteligencia artificial con enfoque empresarial que permite el desarrollo y la implementación ultra rápida de agentes IA, bases de conocimiento y aplicaciones inteligentes que automatizan las tareas comerciales y la parte que más le gusta a las empresas, mejoran el retorno de la inversión de la tecnología. La visión fundamental de Druid es redefinir las aplicaciones empresariales a través de soluciones avanzadas con ayuda de la IA.
A la fecha, para darles un poquito de contexto, contamos con más de 300 clientes y 160 socios de negocio alrededor del mundo. Somos líderes reconocidos en inteligencia artificial conversacional por expertos analistas, que más adelante vamos a ahondar un poquito en ello. Ofrecemos también soluciones a una muy amplia gama de industrias, incluyendo sectores emergentes que hemos empezado a ver últimamente, como la educación superior y asociaciones de vivienda, por ejemplo, también. Al final del día, con Druid, si pudieras pasar a la siguiente Sí. diapositiva, esto es algo que yo siempre digo. Hay nombres que hablan más, que dicen más que 1000 palabras, y estos son unos pocos, pero clientes que son punta de lanza, donde la gente puede observar toda la clase de verticales y toda la clase de negocios en los que Druid puede entrar a colaborar. Tenemos uno de los más grandes, como la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que para nosotros representa un nivel de seguridad máximo y habla muy bien de lo que significa Druid en la parte de seguridad. Tenemos tanto banca como tenemos seguros, tenemos a Continental, y una de nuestras fuertes, que es el sector hospitalario, el sector salud, que es uno de nuestros clientes fuertes también, el Texas Children's Hospital. Pero al final del día, la idea de todos estos nombres en pantalla es que la gente pueda entender todas las capacidades que tiene Druid y que no se especifica en un solo nicho, no se concentra en una sola vertiente, va tanto lateral como para todos lados puede servir. Y moviéndonos hacia adelante, que les comentaba hace unos minutos, tenemos presencia y hemos sido reconocidos por empresas como Gartner, como Forrester, como Everest Group, que nos han identificado a nosotros como uno de los principales contendientes en inteligencia artificial conversacional. Nos han puesto también como uno de las plataformas de inteligencia artificial que tiene más rápidos resultados a la hora de invertir. Y bueno, estos son muchos detalles, pero definitivamente nos sentimos muy seguros de lo que tenemos y de ver que somos reconocidos globalmente por esta clase de empresas. Eso es Druid, a grosso modo. Gracias por el resumen, Ruth. Yo creo que es muy gráfico. Siempre sale Gartner en todas las presentaciones. Luego sin hacer spoiler, pues bueno, hablaremos también de algunos de esos tópicos. Muy rápido y en un slide que, sin entrar en cifras, muchos de los que estáis, pues ya nos conocéis. Llevamos más de 10 años acercando la automatización a las organizaciones y ayudando hacia una digitalización completa de sus operaciones. Siempre decimos, nuestra visión de la automatización es, pues, con esa capacidad de entender, de emular y de encontrar paralelismos con las acciones humanas, cada vez más cobra más valor, y en ese sentido, pues, cubrir un amplio espectro de capacidades, de soluciones, de productos que nos permitan automatizar y digitalizar utilizando esa, pues, o como dice este claim, el arte de emular las capacidades humanas. Y en ese sentido, pues nos encontramos con Druid, pues, en esta parte que era una esencial, ¿no? La conversación, el agente conversacional que nos permita, pues, llegar a uno de nuestros pilares, ¿no? Que es entender el contexto. La tecnología debe de adaptarse a cada contexto y no al revés. Y estos son nuestros dos, podemos decir, visiones sobre el mundo de la automatización y la digitalización. Es el contexto y la combinación tecnológica. Bajo esas dos paraguas, pues ayudamos y somos capaces de maximizar el uso y adaptar y mejorar la vida de las organizaciones para este mundo competitivo. Entender el contexto, los datos, las personas, las comunicaciones, y poder combinar las capas, luego veremos, las capas de cebolla diferentes en aras de conseguir esa completa digitalización y automatización. Y entrando en materia del tópico que nos trae esta mañana, ¿no? De agentes, de asistentes a agentes, ¿no?
Correcto. Vamos a pararnos en el famoso Gartner, ¿no? Gartner siempre nos sorprende con sus predicciones audaces. Así es. No sobre la tecnología. Y aunque no sé cómo lo ves, Ruth, en ocasiones pues pueden fallar Ambiciosos ellos. los pronósticos, y esos pronósticos, pues como en los del clima en el pasado puente de diciembre, pero en este caso parece que todo indica que son bastante acertados. Este slide, estas son las 10 principales tendencias tecnológicas para 2025, en el que la más destacada y el líder indiscutible es este tópico. Agentic, agente IA, agéntico, lo podemos llamar de muchas, IA agéntica. Bueno, yo me voy a tomar la libertad de llamarlo agentic en esta sesión, ¿no? Y va a ser uno de los líderes indiscutibles. La IA agéntica es la tendencia y vamos a ir profundizando un poco en todo esto. Si te parece. Claro que sí. Nos gusta decir por qué llegamos por qué Gartner, que tiene muchos recursos y evidentemente por qué llegamos a esa tendencia máxima. Esta foto que me ha facilitado, estuve con un amigo en un evento, creo que fue hace unos meses, en Madrid, y no hice mucho, pero hice todo, ¿no? Básicamente se proyectaba en una de las ponencias y los modelos fundacionales, lo que dice, los modelos fundacionales solo no pueden ejecutar tareas. Y básicamente esa es la tendencia clara. En el futuro, las organizaciones no necesitan inteligencia artificial que piense, sino IA que actúe. Necesitan la inteligencia artificial que actúe. Y Agentic precisamente está diseñado para liderar esta revolución, ¿no? Entonces, parecía ese pronóstico de meses antes en el que todavía no resonaba este eco de Agentic, pero bueno, pues con todo este tsunami que hemos vivido desde el año 2002, pues hay que tener claras las cuestiones, las pros y contras, las limitaciones y sobre todo en este resumen. Si necesitamos ejecutar tareas, necesitamos extender las capacidades y necesitamos mutar hacia este concepto de agentes. Correcto. Voy a dar un poco de teoría, no voy a aburrir. ¿Qué es el término de agentic? O agente IA. Se refiere, y sobre todo en este sentido, en el contexto que estamos hablando en este webinar, se refiere a la capacidad de los agentes conversacionales de actuar de manera autónoma, inteligente y además proactiva. Y que puedan desempeñar un rol activo en la interacción con los usuarios y, por supuesto, ejecutar las tareas. No terminar en la conversación, ejecutar las tareas. Hay 5 pilares, ¿no? El enfoque implica pues 5 características, podemos decir, ¿no? de Agentic. Que tomen la iniciativa, que puedan anticiparse a la necesidad de ese interlocutor, de ese usuario interno o externo con el que estamos comunicando, que tienen autonomía de operar dentro del ecosistema, pero autonomía, no es mera conversación. Y en ese sentido, el tercero es que facilitan la resolución de problemas, de peticiones. No nos limitamos a establecer ese hilo de comunicación, sino que damos esa resolución, o dan, mejor dicho, muy osado por mi parte, dan esa resolución. Y por resumir los últimos 2 características, podríamos decir que aprenden y se adaptan. Es fundamental utilizar estas capacidades de aprendizaje automático y de comprensión y de mejora continua. Y además, bueno, que actúan como colaboradores estratégicos. No sé cómo lo ves, coincides en este enfoque. Esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave. Haciendo ese cambio y
como siempre, yo trato de imaginarme estas conversaciones con personas que tal vez no tienen un conocimiento tan técnico o no entienden realmente de dónde viene y por qué o cuál es la diferencia, pero yo siento que en este caso justamente hablamos de eso. Uno es un asistente y el otro es un agente. Y si lo pusiéramos en un contexto humano dentro de una organización, tenemos un asistente que se encarga de tareas mínimas, de tareas muy básicas, de le doy 2, 3 tareas y encárgate de resolverlas. O tenemos un agente que tiene la capacidad de completar tareas muchísimo más complejas, que se vuelve, como lo mencionabas tú, un colaborador. No es ya, Sí. échame una mano con esto que sobra o quítame esto de encima, es necesitamos hacer A, B y C y necesito que completes toda la tarea, desde el principio hasta el final. Exacto. Es el concepto, ¿no? Pasamos de esas conversaciones a colaboraciones. Ese colaborador, o vamos a llamarle colega, ¿no? Yo he Sí, sí, sí. escuchado en algunos seminarios que hablan de este concepto de colega, el colega digital, ¿no? Y te va a permitir, bueno, aquí igual con esta imagen no es muy reveladora, pero intentábamos trasladar pues esa evolución que nos va a llevar la acción. Y la acción nos la va a llevar el agente. El agente tiene una capacidad extra para poder llevar todo esto. Pero si lo vemos en esta matriz, ¿no? de cómo es la evolución, el pasar del conocimiento a la acción. El asistente conversacional ya tenía ese conocimiento, ya tenía esa capacidad para poder dar respuesta. Ahora, ¿cómo esto lo llevamos a la acción, ¿no? ¿Cómo pasamos de la reacción y aquí qué enfoques podemos utilizar, qué características utilizaba el asistente conversacional respecto a la IA o el agente, ¿no? IA? ¿Qué enfoque, qué procesos objetivos podemos tener, métodos de desarrollo, gestión de decisiones, adaptabilidad y en plataformas tecnológicas? Pero por resumir este slide, diríamos que pasamos, hay 4 puntos, ¿no? Pasar de, y antes lo mencionábamos, de la reacción, un enfoque más reactivo a la proacción. Pueden estos agentes responder a preguntas anticipándose a esas necesidades, ¿no? Y esto es una cota adicional que nos va a permitir esta acción sobre la conversación. Está perfecto. La ejecución básica y la completa, pues lo que estábamos diciendo y lo que decía Ruth, una tarea básica a complétame la tarea. Llega hasta el final de la tarea, ¿no? No delegues y repórtame por otro canal asíncrono pues la resolución. Este asistente nos puede completar toda esta tarea. Y pasar de entornos o de flujos estáticos a flujos más adaptativos, basados pues, en la incorporación pues, de todas las, que vamos a decir, de todas las capacidades IA. Así En este es. sentido. Veía que en el chat, oye, pues sentiros libres, cualquier pregunta que vamos visualizando por aquí y vamos a ir ya haciendo zoom sobre la propia plataforma. Esta, como lo hablábamos en confianza Ruth y yo antes, ¿no? La capa de cebolla y esa a mí ¿cómo ha evolucionado este concepto desde asistente a agente, desde los primeros chatbots que veíamos hace años que eran una mera FAQ, preguntas-respuestas estructuradas, flujos estáticos, desde que se le fue incorporando las capacidades de Natural Language Understanding, poder entrenar esos modelos lingüísticos y poder ir incorporando cada vez más canales a la visión actual, ¿no? La plataforma de Druid que nos permite o está estructurada en estas 4 capas, ¿no? La capa exterior, digamos, es la capa de interacción, la interaction layer. Esta capa que una de las posibilidades es la multicanalidad o la omnicanalidad, posibilidad de manejar cualquier canal de comunicación, sea web chat, sea plataformas colaborativas, Teams, Slack, Lo que se te ocurra. WhatsApp, lo que se me ocurra. Ya es que no estoy muy actualizado de las últimas, pero bueno, Telegram, bueno, eso conoces tú más, pero toda esa capa interactiva que nos va a permitir embeberla
en esa primera etapa, en esa primera capa de interacción. A su vez, poder integrar, y luego lo veremos, con los motores, los grandes aplicaciones de AI generativa para poder utilizar esa capa de interacción. Pero en la siguiente iríamos a la capa de inteligencia artificial y esa capa viene dada por el propio Natural Language Processing NLP, NLU de Druid, que ha ido enriqueciendo y entrenando con millones de conversaciones en múltiples idiomas y, por supuesto, sobre todo, bueno, con su base de datos de conocimiento y apoyando la integración de los LLMs principales de mercado. Posteriormente, iríamos a la capa donde estábamos diciendo que es esa evolución. Los modelos fundacionales, repetimos, no pueden ejecutar tareas, pero la capa de acción de Druid pues, nos permite tener flujos, definir flujos de procesos de negocio que nos doten de esa capa de conexión con la central, ¿no? Que es el ecosistema de conexiones con aplicaciones de negocio, con principales CRM, aplicaciones, por ejemplo, aquí vemos incluso con los framework RPA, en este caso el UiPath, pero CRM, ITSMs, herramienta de ticketing, herramientas LLMs para el sector educativo, con principales herramientas de negocio que nos permitan la capa de acción conectar con la capa de Enterprise Data. En definitiva, si unimos tanto la interacción, la capa de IA, la capa de entendimiento y con la capa de acción y la capa de empresarial, pues damos un enfoque transversal y permitimos determinar, oye, pues esta estructura funcional, esta estructura que nos dota la plataforma de Druid, es lo que básicamente nos dice la teoría que es el agentic o la IA, el agentic approach, eso es. No sé cómo lo ves, Ruth, en este sentido. Y sobre todo, posibilidad de comunicarte con cualquier usuario interno o externo para dar respuesta a esa acción. No, tú lo has descrito de manera perfecta. Me alegra saber que esta referencia que doy yo de la cebolla tiene. Es muy gráfica. Es memorable, sí. Es memorable porque sí. es la verdad y así es como lo vemos nosotros. Son capas y capas y capas que al final del día necesitan estar unidas para poder darnos un buen producto. Entonces, como lo decías tú, para nosotros en Druid no es solo la pregunta-respuesta, no es solo que te escribo por WhatsApp, es también que tengamos nuestros componentes de inteligencia artificial, sean los que nuestro cliente prefiera, que a eso le sumemos la acción y que tenga la posibilidad de trabajar ya sea con RPA, con APIs, con SQLs, con lo que sea que se necesite. Y encima de eso, tener otra capa que ya es la capa empresarial, sin importar cuál sea la que estemos trabajando. Entonces, por eso siempre pongo esa referencia de una cebolla. No puede ser una capa si quieres el producto exitoso, necesitas cubrir todas las capas de ese producto. En palabras coloquiales, es un ecosistema multisolución donde todo se une y está cubierto por una sola interfaz, que es lo que más importa. Exacto. Muy bien. Y hablando de única interfaz, ¿no? Oye, ¿qué dilema podemos tener, ¿no? Pueden tener, ya nos incluimos, porque todos estamos en esa encrucijada, ¿no? ¿Qué dilema tenemos a la hora de elegir nuestra plataforma agentic o nuestra estrategia de IA agéntico, ¿no? Una herramienta o un ecosistema multisolución, ¿no? Que es lo que nos resume. Podemos tener, y básicamente es en el mundo de la inteligencia artificial, pues elegir esa estrategia adecuada va a ser clave para maximizar el valor. Totalmente. Y cuando hablamos de agentes IA conversacionales, pues nos puede surgir, o este enfoque agentic, hay dos caminos, ¿no? Depender de una única solución, LLM, por ejemplo, podemos tener esa
estrategia con vía OpenAI, que no vamos a discutir y que desde luego no es el El webinar para enfoque. hablar de todas las bondades que las tiene y todas, Sí, pero esa es una opción para cubrir todas las necesidades Scientic en ese sentido. Y este enfoque, pues que puede tener su simplicidad y, por supuesto, su potencia, pero también hay que ser claros, ¿no? Y podría tener alguna letra pequeña o carecer de flexibilidad frente a desafíos específicos. Y correcto. aquí podríamos entrar en cuestiones, seguridad de los datos, Es cómo muy voy a importante el tema de la seguridad. cómo vamos a exponer nuestra base de datos de conocimiento, como Ujú. incluso para determinados use cases, ¿no? Y hay otra opción, que es la que planteamos, puede haber bastantes, pero bueno, tenemos que limitarnos y es la que La de sugerimos hoy. desde la de hoy. Evidentemente, el fabricante de tecnología es la que sugiere, pero bueno, nuestro valor en este sentido pues también es apoyar y dar fe con esta recomendación, que es optar por una plataforma como Druid que permite un enfoque multisolución. Integrando, eso sí, diferentes motores de IA. Totalmente. Y vamos a utilizar lo que comentaba Ruth antes, una interfaz única, esa capa de interacción de cebolla que decíamos. Ahora dentro podemos utilizar múltiples, podemos recurrir a los diferentes motores, a los diferentes LLMs, a los diferentes soluciones, incluso al propio de Druid, en función de las necesidades. Y esto te permite, pues, bueno, mayor flexibilidad, mayor escalabilidad y mayor control, ¿no? Y eso es Correcto. un poco algo en estos dos caminos, ¿no? En ese elige tu propia aventura. Pues oye, el primero hemos dicho que está ahí y lo puedes determinar y puedes crear tu propia base de datos de conocimiento y puedes tener con OpenAI, pues crear tu RAG y tener una plataforma multisolución que de alguna manera lo que vamos a hablar es este enfoque, ¿no? Así es. Y basado en dos pilares dentro de las capacidades funcionales de Druid que favorecen este enfoque de plataforma o ecosistema multisolución. Correcto. Uno podría ser bueno, las dos capacidades principales en este sentido de la plataforma de Druid sería el conductor, ¿no? El conductor nos permite implementar pues un único frontal, una única interfaz, dar una capa de abstracción al usuario final y que sobre ese único interfaz que pueda haber N agentes por detrás, pero de alguna manera es transparente para ese usuario. Y que ese conductor sea el que dote de contexto, encamine, orqueste, enrute, consuma los motores, como decimos, a discreción, que queramos en este Ujú, sentido, con las ujú. posibilidades, oye, pues para este use case Azure OpenAI, para este otro en función de esas necesidades, pero es el conductor el que determina, entendiendo el contexto de la pregunta, entendiendo la petición de acción, pues enrutar a los diferentes posibles subagentes, pero que de alguna manera es el que orquesta toda esta solución. Exactamente, exactamente. Y si yo pudiera complementar un poco de lo que has Por dicho, favor. el conductor de Druid es una tecnología compleja que ocurre tras de bambalinas, por decirlo así. Y vale la pena mencionar que lo que logra el conductor es complejo, es sofisticado, porque para responder una simple pregunta necesitas saber a qué fuente de datos tienes que ir, a qué fuente de contenido debes ir para buscar esa respuesta. Necesitas empezar a entender muy bien cuál es el significado, cuál es el tema y cuál es la intención para poder redirigir la automatización apropiada. Pero hablando del sector empresarial en el que estamos, en el que nos movemos nosotros, el 90% de la información es manejada por los sistemas en la parte de atrás, ya sea el manejo de documentos, pero también los sistemas operativos.
¿Qué significa esto? Significa que para responder a una simple pregunta hecha por uno de los usuarios, necesitas orquestar varios tipos de tecnologías y es ahí donde entra el conductor. Con nuestra ayuda, lógicamente, como siempre, porque creo que es una de las premisas de Druid. Nosotros no venimos a quitarle el empleo a ningún ser humano, venimos a elevar, a ayudar, a maximizar lo que nosotros como seres humanos podemos hacer. Entonces, un solo conductor puede encapsular varios agentes virtuales que tienen tareas específicas y los centraliza a todos para que de cara al cliente, ya sea interno o externo, sencillamente sea solo un agente virtual. Yo soy una mujer de ejemplos y me gustaría que nos imaginemos un empleado, un ser humano, que necesita cubrir varias tareas a través de un solo día de trabajo. Entonces, ¿cómo funciona toda esta magia detrás? El empleado inicia una conversación con el agente Druid. Luego, por detrás, el conductor Druid orquesta la creación de nuevas aplicaciones empresariales y se dirige a una biblioteca de cientos de flujos de trabajo que ya están predefinidos. Llamémosles registros de procesos, información de las cuentas, no sé, solicitudes de días libres o una creación de etiquetes. Bueno, son un sinfín que ya están ensamblados en aplicaciones complejas y los integra con cualquier sistema. Otros, por dar ejemplos, llamémosle UiPath, llamémosle Salesforce, ya sea Workday, ya sea ServiceNow, todos pueden entrar ahí y seguir siendo representados por un solo agente virtual, que al final del día pueden terminar siendo desplegados en cualquier plataforma o cualquier canal de empleados, llamémoslo como lo mencionabas antes, Teams, la website, Slack, vía voz, WhatsApp, sin fin. Para Druid o en Druid, nosotros entendemos que no existe una sola tecnología que pueda cubrir absolutamente todas las necesidades empresariales y que lo haga de una manera exitosa, ¿sí? O sea, promete todo, todos prometen, pero que realmente se pueda manejar con una sola herramienta todo es un poquito irrealista, la verdad. Y es ahí donde entra el conductor de Druid, porque funciona como un orquestador de todas las soluciones, de manera tal que no se tenga que prescindir de la una o de la otra, sino que se centralicen todas ofreciendo una experiencia unificada. Creo yo que para resumir, el conductor de Druid habilita de forma exclusiva las aplicaciones empresariales sobre la marcha, porque eso es lo que queremos, que sea rápido y nos ayude con la creación de los agentes. Exacto. Gracias, Ruth. Yo creo que lo has explicado hoy. Siempre los ejemplos vienen mejor que la teoría, ¿eh? Y gracias por incluirlo. Y el segundo pilar de la tecnología por la cual consideramos que esta es la elección y tiene todas las garantías para convertirse en la apuesta agentic es el knowledge base. El knowledge base de Druid, pues bueno, ha sido también una de las novedades, la fuerte, bueno, cambios y evolución en I+D que se han desarrollado en el último año y que se han presentado en los últimos eventos, pues podemos decir que ha llevado a diferentes cotas. Uno de los retos que tenemos todas las organizaciones, que vamos a decir, es la calidad del dato, en el que manejamos las fuentes completamente heterogéneas, no normalizadas, no estandarizadas, desestructuradas, fuentes contradictorias en muchos casos de información sobre las que la base de datos ingesta. Y va a ingestar, pues no una forma como planteábamos los primeros chatbots de hace años con otras tecnologías de, oye, dame una estructura con tags, con un HTML único, tu base de datos de conocimiento. Eso es una utopía y la potencia dentro de este concepto y esta capacidad de Agentic es poder tener un knowledge base que pueda beber de todas estas fuentes de la realidad que nos inunda. De fuentes que sean nuestro SharePoint, eso es, nuestro océano, nuestro data lake más, bueno, pues íbamos a decir salvaje, ¿no? Que es el SharePoint desestructurado del máximo nivel, con todas las hojas de cálculo, con todos los PDF, con la cantidad ingente de información privada, cabe mencionar, que no se puede exponer y sobre la que se
puede ingestar de manera securizada en el knowledge base para darle todo el significado, para poder entender el contexto, para poder dar una respuesta, reorientar, haciendo el entendimiento de ese lenguaje natural y poder dar una respuesta acorde a las necesidades. Y además poder inferir y poder complementar compilando con pues, esa respuesta que nos ha dado ese knowledge base, sobre el que Totalmente. vamos a tener un dashboard y nos vamos a poder ver cómo es el performance, reentrenar Claro que y sí. tomar acciones, pero también lo vamos a poder complementar con, por supuesto, con los motores en los que van a formar parte de nuestra capa en este layer de inteligencia artificial. Este Así es, es. yo desde fuera y desde nuestra experiencia en estos meses, la potencia y lo que muchas organizaciones han destacado a la hora de tomar una decisión es esta capacidad más. O sea, yo, si es una consideración, creo que el conductor, la potencia es indudable, pero el Ujú, knowledge base ujú. es lo que hace absolutamente diferente a Druid respecto a otras plataformas y enriquecerlo con las posibilidades que nos ofrece la AI generativa, pues es, yo creo que lo que nos lleva a esa acción a otro nivel. Así es. Honestamente, para mí, esta es una de las innovaciones que presentamos en nuestro último evento de Simbiosis, que a mí más me gustan, porque parte de algo que todas las industrias necesitan. No importa el tamaño de la empresa, no importa la vertical, no importa el departamento. Nosotros en Druid hicimos un análisis bien extenso de historiales de conversación de un número considerable de agentes virtuales que tenemos hasta la fecha. Y nos encontramos con que descubrimos que entre el 60 al 80% de esas conversaciones eran preguntas y respuestas. No eran preguntas y respuestas simples, pero venían en ese formato de pregunta y respuesta. ¿Y por qué digo que no eran simples? Porque para extraer la información respectiva necesitabas conectarte con múltiples fuentes de datos y es ahí donde surgía estos pequeños inconvenientes de dónde se extraía la información y si era de hecho la información correcta. De nuevo, un ejemplo. Si yo soy un agente inmobiliario que trabajo con varios bancos y a mí mis clientes me preguntan, Ruth, ¿qué bancos proveen depósitos para personas mayores de 60 años que vivan fuera de España? No es una pregunta fácil de responder. Si no tienes un sí y un no, mucho menos cuando tienes un portafolio extenso de bancos y el contenido o la data que tienes disponible tal vez son solo panfletos o dos slides de PowerPoint donde te describen el producto de cada banco por separado. Entonces, claramente, ahí es donde entra la base de conocimientos de Druid o el knowledge base de Druid, que ahora tiene la funcionalidad del gráfico de conocimiento, que es algo que mencionabas tú, lo que nos hace posible extraer datos que estén relacionados y estructurados, pero que sean provenientes de un documento desestructurado, porque hablemos honestamente, que con muy pocas compañías a la fecha tienen toda su data guardada y organizada de una manera que sea completamente clara y estructurada. Entonces, lo que nos permite ese knowledge base es, a pesar de que aquí tengamos todo un lío, viene y nos da una respuesta coherente y, bueno, que tenga sentido. Una de las preguntas que más surgen con este tema es, pero ¿cómo podemos monitorear la calidad del contenido que se está cargando en la base de conocimientos? Y Diego, tú aquí no me dejarás mentir. Si tú recuerdas los proyectos tradicionales de inteligencia empresarial, cuando agregábamos estos tableros, estos famosos dashboards, una de las cosas que primero notábamos era la inconsistencia en los datos. Era como, ay, no sabía que tenía tantas órdenes que no estaban conectadas a todas las facturas. Y la verdad es que no es sino hasta que tienes todos los detalles y la descripción general analítica que es imposible descubrir estas inconsistencias entre ese océano de datos o esa mar de datos de los que hablábamos, porque ahora se tiene un SharePoint o un intranet con cientos de documentos que se contradicen, que no están actualizados,
que aunque sea el mismo tema, tienen contenidos diferentes, porque simplemente a la fecha no somos tan organizados, y es la realidad, de lo que hacemos es seguir y seguir incluyendo nuevos documentos sobre el mismo tema, y al final del día, cuando te das cuenta, estás entre este mar, ahogándote hasta aquí de documentos y no sabes cuál es cuál. Si yo voy ahora y miro mi SharePoint, ¿cómo sé cuál es el documento que debo elegir para realmente dar una respuesta correcta? Las personas que se encargan de este contenido tienen proyectos también, tienen las manos llenas y siempre va a haber esa incertidumbre de si lo que se va a compartir es en realidad lo más actualizado de este tema. Entonces ahí viene la presión interna claramente en los líderes, para los líderes de los departamentos, para que estén actualizando contenido, quitando lo que ya no sirve, que es, de nuevo, súper tedioso, y desde el punto de vista de Druid no debería ser así. Nosotros deberíamos ser capaces de poder apoyarnos en una tecnología que nos pueda decir cuál es el contenido específico que encaje a la perfección con la pregunta del usuario y enfocarse en los, no sé, top 10 documentos que son los más frecuentados, y teniendo esa analítica y teniendo esa posibilidad de entender esa información, ya se va por descarte lo que no necesitamos. Entonces, con la base de datos de Druid, lo que puedes hacer es añadir valor a tu propia base de datos que ya tienes. Eso es lo que yo tengo para decir. Pues gracias, Ruth. Yo creo que ha sido clarificador, pero llegados a este punto, hemos hablado de la elección, como Druid, cómo puede centralizar, puede ser el agente que nos va a permitir ese punto único de contacto y utilizar todas, principalmente estas dos funcionalidades. Pero a decir verdad, pues a día de hoy nos encontramos otra tendencia, ¿no? Y dentro del ecosistema cada vez más extendido de Microsoft, de toda la suite Office 365, Sí. pues nos podemos encontrar que las organizaciones, pues por política, hacia el, pues dónde van la estrategia, es sobre todo en lo que tiene que ver con usuarios internos, a utilizar un único agente. Un único agente, y en este caso, donde está cobrando pues la mayor cuota de mercado, pues Copilot, utilizar ese, pues bueno, quien gobierna las posiciones, el puesto de trabajo, y que sea esa interfaz unificada, ese agente unificado, Copilot. Total. Copilot para, bueno, pues que nos da además, la organización va a tener toda la gobernanza, toda la orquestación, todo, bueno, la misma user experience, el conocimiento, diferentes skills, y van a consumir los usuarios pues esos modelos fundacionales. Nuestro Copilot diario que le preguntamos una fórmula de Excel, aunque deberíamos ir quitando el Excel, pero o el uso Difícil. adecuado que cada uno. Pero esa es la tendencia. ¿Cómo encaja en lo que veníamos comentando, ¿no? Entonces, damos la vuelta al enfoque, y ese es algo que queríamos comentar en esta sesión, ¿no? Podemos tener una plataforma unificada centralizando las comunicaciones, pero existe la posibilidad de que sea Copilot ese principal punto de contacto. Y en este sentido, la aproximación o el enfoque que propone Druid en este caso, y que ha integrado durante este 2024, pues mediante el conductor, el knowledge base y todo lo que vemos, que puedas desde Copilot invocar a ese conductor. Correcto. Y que sea el conductor el que derive a los múltiples agentes del conocimiento para solventar lo que decíamos. No es una conversación, es una colaboración, es una tarea. Así es. Iniciar una conversación invocando desde nuestro Copilot para resolver una tarea concreta, ¿no? Y estoy viendo que nos hemos ido bastante. Sí. Voy a ir a ver por lo menos dale. unos segundos de un ejercicio práctico, porque Sí. creo que nos hemos extendido. Siempre Cuando que te nos juntamos, gusta, al final, te gusta algo. eso es. Un ejemplo, supongamos que tenemos esa interfaz único y queremos abrir un ticket.
y directamente, utilizando Copilot, invocamos este Ask Druid, que es el conductor y que nos va a encaminar. Este asistente, este agente, ya estamos comunicando con el conductor de Sí. Druid a través de la interfaz de Copilot, y lo que nos va a permitir es completar la acción. Nos va a permitir es crear ese ticket, en este caso en Zendesk, crear un ticket con todas las tipificaciones, con todas las características, y dando respuesta. No es una conversación asíncrona en la que vamos a esperar que al cabo de unos minutos o de unas horas tengamos la acción resuelta. Tenerlo de manera transaccional en ese momento, con una interfaz única, en este caso, que puede ser, como veníamos diciendo, y centralizar a través de todas las posibilidades y la experiencia omnicanal de Druid, pero en el caso de Copilot se puede maximizar el uso del agente más extendido que va a estar en el puesto de trabajo. Correcto. Y ligarlo, conectar con el conductor y con todas esas, te uso tu término, Ruth, la capa de cebolla que nos permite Druid para, pues en esa infinidad de casos de usos que nos podemos encontrar, que podamos invocar y que el conductor nos derive a una base de datos de conocimiento este mismo caso que va a resolver en la acción. Créame un ticket, y créame un ticket Copilot invocando a Druid, me crea el ticket, pero ese ticket puede consultar a una base de datos de conocimiento. Dime de mis problemas que tengo en mi base de datos, cuál me puedes ir dando pautas sobre la resolución de un caso, o pues un onboarding de empleado en el que queramos hacer pues todas las trámites específicos que nos puede canalizar en este caso el conductor, y que nos puede invocar a la base de datos de conocimiento. Experiencias, dos caminos, experiencia única, mismo user experience, y la potencia de pues no casarte con un único motor, un único engine, y poder utilizar en función de las necesidades pues las posibilidades que nos ofrece la IA generativa, y en este caso con una plataforma como Druid, como venimos comentando, y que se nos ha pasado el tiempo volando. Sí, tenemos una pregunta que si quieres yo respondo ya antes de cerrar, porque nos han lanzado una pregunta aquí en el chat, y es una pregunta que no quiero perderme ni dejar al aire, y es ¿por qué una empresa debería elegir Druid en lugar de depender únicamente de las herramientas de Microsoft? Y es una excelente pregunta, porque si bien Microsoft 365 y Copilot específicamente es una herramienta poderosa, como decías tú, aquí a cada rey, cada honor, Druid va un paso más allá, porque permite una integración perfecta con los sistemas que no son de Microsoft, que no, como SAP, como Salesforce, otras plataformas especializadas. Y esto es algo en lo que Microsoft no se centra tanto de una forma nativa. Entonces, Druid proporciona más de 100 conectores que ya están listos para usar, lo que facilita convertir las conversaciones en flujos de trabajo procesables en una amplia gama de herramientas comerciales. Además, nuestro modelo de precios elimina las sorpresas y, bueno, ofrece un uso ilimitado, lo que significa que las empresas pueden escalar sin preocuparse por costos adicionales o tarifas que no se conozcan bien. Al final del día, lo que Druid quiere, y lo mencionamos desde el primer momento, es permitir a las organizaciones lograr un retorno de inversión mucho más rápido, a la vez que brinda la flexibilidad de adaptarse a las necesidades comerciales únicas de cada empresa, independientemente de los sistemas que utilicen. Y con eso yo creo que cerramos, porque nos emocionamos, Diego. Bueno, oye, yo agradecerte el tiempo, agradeceros a todos la asistencia, y nos ponemos a vuestra disposición. Personalmente, a mí estás, y algún conocido que veo que está inscrito, y en los que me conocen, a mí me gusta, soy bastante osado, y hacer demos en vivo, y en este tipo de foros me tienen limitado, ¿no? Entonces, nos sí, ponemos vale la pena aclarar que esta es la punta del iceberg, totalmente. No, tenemos Entonces, mucho más, y bueno.
exponer casos de uso y, oye, pues tenéis nuestro contacto y si hay inquietudes sobre este tópico y sobre todo esta integración con Copilot, pues que se puede palpar, que se puede tocar, que se puede evidenciar, pues como con una única interfaz se puede hacer, pues llevar el concepto agente pues con esta dualidad. Agradeceros de nuevo el tiempo y la paciencia, nos hemos excedido. Espero que tengáis una buena semana y nos vemos pronto en otra sesión, en otra píldora con Druid. Muchas gracias, Diego. Gracias, Ruth. Buen día.